Hola, estamos en la semana número 4 del día lunes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 7, el verso 53, hasta el capítulo 8, el verso 59. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 8, el verso 12. Vayamos a nuestras citas y dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo:
lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así habló, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco,
y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Las claves: yo soy la luz del mundo. Me sigue, andará, tinieblas, luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué nos pide que hagamos? ¿Qué pasará si le seguimos? En los versos del 1 al 11 nos habla de pecado, de redención. Observamos gracia, misericordia, instrucción, información, ley. También nos habla de la descendencia, de la debilidad y el amor. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos y que regresó por la mañana al templo y que las personas estaban cautivadas por él. Dice que él les enseñaba. Esto quiere decir que estas personas veían la luz de Jesús. Estaban siendo alumbradas por él. Cuando se acercaba a Jesús, alumbraba sus vidas, los alumbraba a ellos. Cuando les enseñaba, ellos podían ver esto que no podían ver en otras personas. También observamos que los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos, seguían intentando hacerlo caer al presentarle esta ocasión a una mujer sorprendida en adulterio. Así que esta mujer era pecadora, necesitaba de perdón, de salvación, de ser alcanzada. Estas personas solo se apresuraban a juzgarle, pero estaban faltos de misericordia y gracia, misma que Jesús tuvo para ella, misma que tuvo para todo el mundo. Observamos que todos se encontraron faltos, igual que la mujer. Observamos que el dador de vida la redimió. En los versos del 12 al 20 observamos el amor de Dios, el plan en acción en el Hijo, el pecado, la salvación, la promesa. Cómo los fariseos cuestionaron la deidad de Jesús. Él era la luz, Él es la luz, esta luz que no se puede ocultar, que no se puede acabar, que disipa toda tiniebla. También observamos autoridad, echando abajo todo argumento, dándoles a conocer que sabía de dónde venía y a dónde iría. Él conocía los planes de Dios, conocía los planes de su Padre. También recordemos que el que conoce al Hijo, conoce al Padre, y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos de Él como el aire que respiramos. Necesitamos de su gracia para ser salvas, para ser reconciliadas con Dios. En los versos del 21 al 30 observamos pecado, misericordia, gracia de Dios, su plan eterno, fe. Jesús les revela el plan eterno de Dios, aunque ellos no podían comprenderle. También observamos que ellos no tenían la capacidad para seguirle. Jesús les hacía ver su necesidad de Él y les hacía ver su pecado, este pecado que los apartaba de la presencia de Dios. Así que ellos no podían presentarse ante Él. Observamos pecado, como ellos pensaban, creían, hacían
o recordaban o reaccionaban como este mundo, como si quisieran aferrarse a él. Jesús predicaba ser de otro mundo. Él no encajaba en este mundo. La Biblia dice: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Jesús vino al mundo para que no se perdiera el mundo, y si fuera de este mundo, no viniera a él. En los versos 31 al 38 observamos instrucción, dirección, salvación, pecado. En estos versos observamos que Jesús sigue hablando, edificando, exhortando a los líderes religiosos, como instruía a los que le seguían y los animaba para permanecer en él, en la palabra, y como esto los llevaría a la libertad en Cristo, porque es su gracia la que los va a librar de la esclavitud del pecado. En los versos del 39 al 47 observamos pecado, prueba, salvación, cómo Jesús les instruye quién es el camino. Jesús, quien es la verdad y quien es la vida, también les habla explicándoles y exhortándoles a la verdad, enseñándoles que no es una religión lo que los salva. La salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Él es el camino para llegar a Dios Padre. En los versos del 48 al 59 observamos dirección, enseñanza incorrecta, promesa, amor. Jesús les habla de los planes de su Padre, estos que llevan a la vida eterna. También muestra lo que es mentira, esa enseñanza que los líderes religiosos creían. Jesús, el Hijo de Dios, habla de su deidad, de su plan de salvación. La religión no salva, solo Él. Jesús es la luz del mundo, el camino, la vida. El que cree en el Hijo no morirá jamás, aun cuando ellos, los líderes religiosos, no lograran entender porque todo lo mecanizaron. Pensaban con la carne, no podían ver la luz de Jesús. Hoy el estudio me hace reflexionar en el amor, este amor con el que nos ha amado, que libera a una pecadora de la muerte. Al verla, al vernos cómo nos ha amado y cómo su gracia nos ha alcanzado, reflexiono en Jesús, nuestra luz del mundo, esta que no se puede ocultar, no se puede apagar. Reflexiono en dónde nosotros pertenecemos, quién nos rescató, nos trasladó y nos reconcilió con Dios Padre. Reflexiono en el Hijo, quien tiene al Hijo, tiene al Padre, y quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Reflexiono en la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Solo necesitamos permanecer en Él, permanecer en la palabra. ¿Estamos permaneciendo en Él? ¿Estamos recibiendo su alimento espiritual continuamente? ¿Estamos en la luz? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu amor, tu verdad, tu luz. Gracias, Padre, porque separadas de ti nada podemos hacer. Nos invitas a permanecer en la luz, esta luz que no se puede ocultar. Nos invitas a alimentarnos de tu palabra, que es vida, que nos ayuda a caminar correctamente frente a tus ojos. Ayúdanos, Padre, a ser esos instrumentos que reflejen de tu luz. Ayúdanos, Padre, a valorar este regalo que es la salvación,
a valorar esta libertad que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG por Erika Cárdenas. Su firma dice: creciendo en su palabra, desde Colombia. El capítulo 8 comienza relatando la historia de una mujer que se encontraba en tinieblas, como estábamos antes de conocer a Jesús. Lo dice Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Esta mujer en adulterio se convirtió en la excusa perfecta que los escribas y fariseos buscaban para acusar a Jesús, pues sería presentada para un juicio que llevaba a la lapidación. El carácter de estos líderes religiosos, llenos de ira, orgullo, prejuicio, malinterpretando la ley, contrasta con el carácter de nuestro Mesías, lleno de compasión, misericordia y confrontando el pecado, pero también diciéndole a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. ¿Cuándo se descubre a otros en pecado? ¿Es usted rápido para imitar un juicio? ¿Hacer lo equivalente a actuar como si nunca hubiese pecado? Comentario Biblia Diario Vivir. Yo soy la luz del mundo. Esta es la segunda afirmación en el Evangelio de Juan sobre la identidad de Jesucristo. Es la fuente que disipa toda oscuridad y nos lleva a reconocer que estamos en tinieblas. Verso del 1 al 11. Por otro lado, el que persiste en andar en las tinieblas seguirá muerto espiritualmente. Para nacer de nuevo hay que creer en Jesús. Jesús es la luz del mundo, al igual que su palabra. Es lámpara a nuestros pies en medio de la oscuridad. La palabra nos llevará a ser verdaderamente libres. Verso 31 al 32. Mientras el hombre esté en tinieblas, seguirá esclavo del pecado. Por ende, hijo del diablo. Versos 39 al 47. No importa cuán confusión y pecado haya en la actualidad, Cristo está en nosotras. Él nos ha dado la gracia para distinguir lo que otros no pueden ver, en particular los pecados ocultos y las intenciones de nuestro corazón. Jeremías 17:9. En definitiva, Jesús es el Redentor y sustentador de nuestras vidas, libertándonos de la esclavitud del pecado y proporcionándonos lo que necesitamos para regocijarnos en la eternidad segura en Él. Es posible que hoy en nuestras manos haya piedras contra otros, llenas de orgullo, prejuicio y religiosidad, pero al leer esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Arrojarlas o rendirnos a sus pies? Padre, gracias por habernos sacado de las tinieblas a la luz, por ser mi Redentor y Libertador, por darme vida cuando mi destino era la muerte eterna. Concédeme andar como tú lo hiciste y reflejarte en mi actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.